Familia, sociedad y escuela. ¿Cómo entender la familia como núcleo fundamental de la sociedad? ¿Cómo asumir los desafíos actuales que se dan en la crianza de los chicos? ¿Cómo mejorar la comunicación con ellos en la adolescencia? ¿Cómo puedo ayudarles a mejorar su rendimiento escolar? Estas y muchas otras preguntas que seguramente te has hecho desde que tienes hijos, te las ayudaremos a responder aquí. Bienvenidos al podcast de la Escuela de Padres. Cada semana les traemos información sobre distintos temas que te orientarán en su proceso de formación. Suscríbete hoy al podcast Escuela de Padres, realizado por la Institución Educativa Tricentenario en alianza con la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, y la Secretaría de Educación de Medellín. Prende el chip, aprende en Medellín. Sí, buenas tardes. Nos encontramos el día de hoy en un nuevo programa de Escuela de Padres, el podcast, una iniciativa de la Institución Educativa Tricentenario en asocio con la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Estamos haciendo hoy una prueba, un pilotaje, un experimento aquí desde la institución educativa. Entonces paso a presentar a mi mesa de trabajo. Empecemos con Emerson. Adelante, Emerson. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, compañeros. Como bien lo dice Jaime, retomamos las grabaciones de nuestro podcast, un espacio formativo para padres de familia en todas esas temáticas que son relevantes para el ejercicio de educar a nuestros hijos. Hoy nos acompaña también nuestra psicóloga de entorno protector. Adelante, Juliana. Buenas tardes, mi nombre es Juliana Jaramillo Vanegas y soy la profesional de apoyo institucional. El día de hoy nos va a acompañar en este encuentro con un tema que es muy importante para que tengamos presente las familias y los niños y adolescentes en el momento en que se esté vulnerando alguno de sus derechos. Muchas gracias, Juliana. Jaime, si presentamos a nuestra integrante del grupo estudiantil o el cuerpo de estudiantes. Claro que sí, Emerson. Les vamos a presentar entonces, o mejor dicho, vamos a darle el espacio para que ella misma sea quien se presente y nos cuente un poco sobre qué hace ella aquí en este momento. Hola, mi nombre es Luisa Fernanda, soy del grado 10.1, soy del Colegio Institución Educativa Tricentenario. Hago parte del podcast o pues como se le dice esto, radio, y vengo también a hablarles de todo un poquito lo que es el código estudiantil y todo esto. Muchas gracias, Luisa. Entonces, sin más preámbulos, empecemos con el tema. Hoy, como lo bien lo señalaba Juliana, vamos a hablar un poco sobre la ley de infancia y adolescencia, que pues es un tema que ha sido ciertamente polémico, porque pues hay quienes consideran que se cumple, no se cumple, que es solamente un papel. Entonces, démosle el espacio para que sea Juliana para que haga la introducción del tema. Bueno, de acuerdo a la ley 52, esta se conoce como Código de Infancia y Adolescencia. Esta ley es muy compleja. La ley y el código tiene por finalidad garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes para que tengan un desarrollo pleno, que crezcan en el seno de una familia y bajo esto sean sujetos de derechos y de los derechos pues, a los cuales a ellos se les compete, que son el derecho a la educación, el derecho a tener una familia, a tener un nombre, una identidad, protección, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por medio de este código, de esta ley de infancia y adolescencia, se busca de que los niños y adolescentes no sean objetos de protección, sino sujetos de derechos. ¿Y esto qué significa? Que en algún momento donde se esté vulnerando dichos derechos, al acceder a una familia, un nombre, a la educación, a la alimentación, al juego, etcétera, etcétera, ya sea un adulto o una entidad o el Estado
quien active una ruta para poder hacer un restablecimiento de dichos derechos frente a las tipos de vulneraciones que se pueden presentar dentro del entorno familiar, el entorno escolar e incluso en el entorno social. Entonces, este código es muy importante porque, digamos que rige el qué hacer frente a situaciones de alto riesgo con los adolescentes y los niños. Cuando Jaime dice que es polémico, sí, digamos que sí tiene pues controversias en cuanto al cumplimiento de estas leyes. Por decir algo, si un menor de edad infringe una norma o comete un delito, de acuerdo al código de infancia, no va a poder ser penalizado, va a tener ese tipo pues, como de acompañamientos muy diferentes con un adulto. También, por otra parte, lo positivo del Código de Infancia y Adolescencia es que ya se está visibilizando el maltrato físico. Y no sé, a ver, anteriormente el maltrato físico era algo que estaba bien visto. No, como no había un código que avalara que pues, había que activar una ruta o hacer una denuncia o remitir el caso a bienestar familiar, no, normalmente pues le pegaban, lo castigaban y hasta ahí se quedaba la situación. Ahora, frente a las modalidades de maltrato, incluyendo el maltrato físico, psicológico y verbal, ya se pueden activar unas rutas las cuales nos ayudan pues como a restablecer y proteger pues, los derechos de los niños. Juliana, eso que tú mencionas, entonces nos permite plantear una pregunta, es decir, que esto del Código de Infancia y Adolescencia de la Ley 1098 tiene unos antecedentes, es decir, antes de este código había otro, ¿cierto? Que era denominado el Código del Menor. Eh, pero, ¿qué cambió con la Ley 1098, ¿cierto? Tú acabas de mencionar, se deja de ver el menor como un elemento, como una persona de protección, a ser un sujeto de derechos a los cuales es necesario garantizarle. ¿Qué instancias le deben garantizar entonces esos derechos? Por ejemplo, el Estado es uno de sus garantes de derechos, ¿cierto? Que le garantice la educación, la alimentación, una vivienda. Entonces, dentro de esa lógica, los garantes serían el Estado, la familia, la sociedad, ¿cierto? Fuera de eso, es muy importante también tener en cuenta que anteriormente, como lo está mencionando en el Código del Menor, eh, estos derechos ahí estaban, ¿cierto? Pero digamos que no le daba como la prioridad o el aval, o sea, la importancia de que los niños y las niñas reconozcan cuando están siendo vulnerados. Y ahora en la actualidad, por ejemplo, muchos niños se acercan y me dicen que la mamá, por ejemplo, está ejerciendo X tipo de violencia, de maltrato, y que ella sabe que eso no está bien y que la mamá necesita pues como una orientación, ¿cierto? Entonces, no sé si respondí la pregunta Claro. o... En el antiguo Código del Menor, el decreto 2037 del 89, era muy genérico, se hablaba de menor, pero no se establecía unos criterios claros para contemplar qué era ese menor. Hoy se habla entonces de niños, niñas y adolescentes, se les da unas categorías. Es decir, que hay sujetos de protección antes de los 18 años, pero incluso en esa edad, en ese rango de edad, hay unas divisiones de 0 a 5 años o de 0, en este caso, hasta los 14 años, si es menor de 14 años, y de 14 años en adelante. Por eso se hace la diferenciación niños, niños y adolescentes. En el antiguo código, el niño hacía parte de su familia, pero no era sujeto de derechos independiente. En el nuevo código, él es independiente en el ejercicio integral de sus derechos y se le reconoce no solamente los derechos a la vivienda, a la salud, a la educación, sino también al ejercicio de su sexualidad, etcétera, ¿cierto? También se hablaba, cuando había una vulneración de derechos, se hablaba de situación irregular. Hoy se habla de la protección integral de esa vulneración de derechos. Y cuando es integral, significa que debe haber un restablecimiento por equidad, como usted lo plantea. Perdón, ahí con lo que estás diciendo me parece importante agregar que cuando se vulnera un derecho de los niños, niñas, salud y justicia.
¿cierto? Esas son las tres entes que se deben pues como activar o tocar o deben estar pues como acompañando sus procesos de acuerdo a la falta. Supongamos que un menor sea víctima de un presunto caso de abuso sexual. Entonces la primera parte, o sea, el primer momento donde se debe pues derivar la situación es al sector salud, donde se le hacen los exámenes sexológicos, las muestras, se activa el código fucsia y ya posteriormente se pasaría al sector protección en caso de que el presunto agresor pertenezca pues como a su núcleo familiar, que ahí sí ya sería bienestar familiar, comisaría de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya el sector justicia, que ya sería lo que es el CAIBAS, la fiscalía, que ya entraría pues como cumpliendo su función de restablecimiento desde la parte jurídica. Juliana y Jaime, de pronto nos puedes ampliar un poco de cuáles son esos derechos que de acuerdo a la Constitución entonces protege eh, o cuáles son los derechos que les son inherentes a los niños y niñas y adolescentes de acuerdo a la Constitución política. Claro que sí, Emerson. Mira, yo si quieres, Juli, me tomo la palabra ahí para mencionar sobre estos derechos que es fundamentales, el derecho a la vida, a la integridad física, tú que ahorita lo mencionabas con el tema del maltrato, el derecho a la salud y a la seguridad social, el derecho a la alimentación equilibrada, este es otro de los temas que vamos a abordar más adelante en el programa, tema de alimentación. Todos los niños menores tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad, a una identidad, también tienen derecho a una familia y sobre todo a no ser separados de su familia. Tienen, este es fundamental, también lo hemos trabajado mucho, el derecho al cuidado y al amor. Ojo con eso, cuidado y amor en casa, con familia. El derecho a la educación, el derecho a la cultura y derecho a la recreación, sin dejar de lado el derecho a la libre expresión de la opinión. O sea, porque también es importante mencionarlo, hay muchos menores que, por ejemplo, sobre todo pues en las familias en las que hay una educación tradicional, donde pues se sientan a la mesa toda la familia y el único que tiene derecho a hablar es el papá o la mamá, pues aquí también es importante reconocer que los niños, los menores, los adolescentes, también tienen derecho a expresar su opinión. Vea qué tan interesante. Luisa, ¿tú qué piensas precisamente sobre este derecho a la libre expresión y opinión? Pues la verdad, a mí sí me gustaría como que todas las personas fueran libres, porque hay muchas personas, y aquí ya lo digo como eh, muy, ¿cómo se dice? Mucha privacidad, ya me meto mucho en mi vida, pero sería como que, De manera personal. exacto, hay muchas personas que le tienen miedo como que a ser de la comunidad LGTBIQ+, por miedo a que lo rechacen o por medio, o pues por problemas de que no, es que me va a dejar de hablar o X. Entonces, consejo que yo daría como que no le tengan miedo a liberarse. Si quieren decir algo, háganlo porque nadie los va a juzgar. Y si los juzgan, pues la verdad, para eso estamos día a día, para que aprendamos y hagamos algo, pues, para que la humanidad sea algo más bonita y así. Muchas gracias, Luisa. Luisa tocó un tema importante, Juli, y es el tema de la comunidad LGTBIQ+, ¿cierto? El tema de lo que tiene que ver con la orientación y con con la identidad sexual. ¿Qué dice el Código de Infancia y Adolescencia sobre este asunto? Sobre el ejercicio de las libertades y derechos sexuales. Sí, Bueno, el Código de Infancia y Adolescencia tiene pues varios apartados, ¿cierto? Y de cada apartado, digamos que habla de cada derecho. Y dentro de cada derecho también habla pues como esos deberes y esos cumplimientos que debe tener el Estado y la familia, inclusive pues los propios derechos que en este caso pues, son los jóvenes y los niños. En cuanto a los procesos de identidad de género, orientación sexual, el código reconoce la importancia de esa visibilización y aceptación de lo que son esos procesos pues, de identidad. Entonces, anteriormente de pronto no se abordaba tanto pues, como ¿cómo se me fue la palabra? Pues como que anteriormente, listo, un niño tenía cierta orientación o se identificaba, pues, su género no era, pues, como el de nacimiento. Digamos que lo miraban como una situación que se daba en un momento y después se quitaba, por decirlo de alguna manera.
En cambio ahora ya se están dando cuenta que hace es todo un proceso biológico, que es genético, cultural, y como es algo importante, o sea, inherente y vital para el desarrollo de la personalidad, le hace pues como mucha fuerza a la importancia de proteger ese derecho de la identidad, ¿cierto? De la elección, de esa construcción, y también va muy ligado con lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Que así sean menores de 14, menores de 18 años, tienen los derechos sexuales y reproductivos iguales que los de un adulto. Entonces, en cuanto a los procesos pues, de identidad de género, está pues o sea, apoya, está comprometida en que eso no se vulnere, ¿cierto? Que los niños y los adolescentes en ningún momento se sientan maltratados, acusados. Y si en algún momento se está presentando esa situación, ahí es donde se debe acudir pues, al sector de justicia y protección para poder pues, como acompañar ese proceso. Ok. Juli, pues es normal escuchar en los medios de comunicación y en todos los espacios sobre la vulneración de derechos a los niños, niñas y adolescentes. Pero entonces, hagamos un resumen de cuáles son esos fenómenos que se presentan de vulneración de derechos a los niños y adolescentes. ¿Cuáles podríamos resumir brevemente los más generales? ¿Cuáles son los más comunes? Y sobre todo, ¿cuáles protege el Código de Infancia y Adolescencia? Bueno, sería toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta de niños, niñas y adolescentes, venta y explotación comercial y sexual, abuso sexual, trabajos riesgosos y explotación económica. Esto sería pues como todas las modalidades de maltrato que se pueden presentar en los niños, niñas y adolescentes. También ahí, por ejemplo, estaría el derecho a la salud y a tener un nombre. ¿Y esto cómo vemos la vulneración? Por ejemplo, un niño que se enferma, y se enferma, y se enferma, y se enferma, y la mamá sea negligente, eso es negligencia. Y eso es un tipo de maltrato, de vulneración. Entonces ahí es donde se identifica pues como esta situación y lo que se debe hacer posterior pues, a la identificación, que ya sería pues denunciar o acompañar ese proceso, a ese menor o a ese niño. Hay tres términos que los padres deberían tener en cuenta en el cuidado de los menores, y en este caso pues niños, niñas y adolescentes, en la aplicación del Código de Infancia y Adolescencia. Es decir, cuando un padre de familia o puede ser incluso pues investigado, procesado por vulneración de derechos. Y hay tres elementos fundamentales. La inobservancia de los derechos. ¿Qué es inobservancia? Es el incumplimiento, omisión o negación frente a un derecho que tenga un niño, niña y adolescente. La amenaza a los derechos es una situación que pone en peligro los derechos del niño, niña y adolescente. Y la vulneración, cuando ya se presenta un daño, una agresión o una lesión que atentan contra la vida, la integridad física de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, Jaime, me gustaría conocer la opinión de un padre de familia como también lo sos vos. ¿En qué aspectos debemos profundizar los padres de familia para proteger los niños, niñas y adolescentes? ¿Cuáles son esos ámbitos en los cuales desde la casa podemos potencializar para evitar que se cometan vulneración de derechos? Sí, Emerson y Juli, pues mira, yo como padre siento que es muy importante la comunicación con los muchachos, ¿cierto? Es fundamental todos los días charlar un poquitico con ellos, sentarse en la mesa, venga, vamos a compartir el almuerzo, vamos a compartir la comida, contame cómo estuvo el colegio, contame quiénes son tus amigos, contame para dónde vas a ir este fin de semana. Incluso ahorita yo quería como referirme a un tema de casuística que me gustaría pues que Juli también nos abordar, nos ayudar un poco. Porque pues también he hablado con padres de familia que se enfrentan a estas situaciones y honradamente no saben qué hacer. Entonces me dicen, profe, ¿yo qué hago? Por ejemplo, Julián, tengo una niña de 13 años, 14 años. Ella ya pues me dice que tiene unos sentimientos por un compañerito del colegio, ¿cierto? Y que quiere ya pues que él sea su novio y pues
y él también quiere ser novio de ella, ¿cierto? ¿Qué hace uno como padre de familia ante una situación como esta? Porque pues tenemos las dos caras, ¿cierto? Hay padres que son absolutamente restrictivos y dicen, usted no me tiene novio hasta los 18 o hasta los 20 años, hasta que sea mayor de edad. Y hay otros que son absolutamente superficiales que dicen, no, pues haga lo que usted quiera, ¿cierto? Entonces, cuéntanos, Juli, eh, ¿qué hacer en este caso? Te lo pregunto como padre de familia y sé que pues muchos de los padres que nos escuchan pueden estar en esta situación o llegar al momento en el que enfrenten esta situación. Juliana, ¿qué hacer? Bueno, de acuerdo pues a la pregunta que tú planteas, me parece pues muy interesante como analizarla pues y abordarla desde todas sus aspectos. En primer lugar, a nosotros cuando fuimos mamás o papás pues, por primera vez no nos dieron manual, ¿cierto? Ni una varita mágica, ni un diccionario, no. Simplemente uno asumió la crianza desde cómo lo criaron y desde, pues, desde su perspectiva, ¿cierto? Desde su deber ser. En estas situaciones se pueden presentar muchos estilos de autoridad, como tú mencionaste, el permisivo, el ambivalente, el autoritario, el sobreprotector. ¿Por qué estoy mencionando los estilos de autoridad? Porque de acuerdo a cómo vi ejercieron la autoridad, ahí también se va a ver reflejado el tipo de crianza que tiene que ver con las normas, con las reglas, los límites, la comunicación y también sobre el abordaje de los temas que de acuerdo a cada etapa de desarrollo uno debe de saber. Por ejemplo, un tema que siempre va a ser tabú es la sexualidad, porque la sexualidad anteriormente, pues digamos que no, y todavía pues hablar de sexualidad asociado con sexo, como ese temor pues a ser tocado, a conocer otras situaciones, etcétera, etcétera. Entonces, si esta situación se está presentando, pues lo ideal sería haber hecho cosas anteriores para que no se presentara. ¿Cómo así? Si yo tengo mi hija, los primera infancia, ponle hasta los 5 o 6 años, hablarle acerca de todo lo que es el reconocimiento de su cuerpo, cómo se llaman sus partes íntimas, porque nadie me las puede tocar, o sea, todo lo que tiene que ver con estrategias de autocuidado y autoprotección. Eso se llama psicoeducación en cuidado de sí, en cuidado de su cuerpo. Entonces ya con base a eso los niños van entendiendo que hay personas que no me tocan, que hay buenas y malas caricias, sensaciones agradables y desagradables, etc. Ya en la segunda infancia, que es antes de la pubertad, pues en ese momento el interés de los chicos y las chicas frente a su cuerpo, o a la sexualidad o a la vinculación con nosotros, no está pues como en torno, o sea, no miran, eso es como un periodo latente, o sea, como en función de jugar y quemar energía y no sé qué. Y ya cuando llega la pubertad, el desarrollo hormonal y todo ese deseo y la función sexual, ahí es donde se empieza a despertar pues, como esa curiosidad normal de explorar su cuerpo y del otro. Y entonces es una chica de 14 años cumplidos, menciona que desea tener novio y que probablemente pues, quiera tener una vida sexual activa, pues en primer lugar, de acuerdo a la ley, ya a los 14 años decide si quiere o no quiere tener relaciones sexuales. Es más, se puede emancipar. ¿Qué significa emancipar? Que se puede ir de la casa bajo pues firmar sus libros, papeles, una situación pues, ya comunitaria de familia donde ella se responsabiliza de esos actos y se puede ir a convivir con otra persona, o sea, con su pareja, mayor de edad. Si es menor de 14, pues ahí el cuento cambia, ¿cierto? Pero entonces si mi hija me dice, quiero novio, no sé qué, listo. ¿Qué pasa? Lo más importante es uno conocer los amigos y las amigas de sus hijos, los espacios donde se relacionan y el entorno y lo que se hace. Si yo confío en ellas, si yo percibo pues, que es honesta, que no tiene pues malos hábitos, que no dice mentiras, que no está consumiendo sustancias, etcétera, 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 pues ya vas a ver que ahora que considerar cuando ella se sienta segura y no cuando está pues, como sometida o obligada por su pareja. Entonces yo en las mías cuentas que le podría decir a la mamá y a la papá, usted conoce a su hija, usted conoce a su hijo, usted por qué cree que ella en este momento tiene tanto deseo de tener relaciones o porque tiene 16 años no le ha puesto ningún método de planificación o porque ya tiene un método de planificación familiar. ¿Cierto? Es como analizar las lógicas de ahora, las de antes. Ahora estamos todos sexualizados.
y eso es una realidad muy triste, pero es lo que hay, la música. Entonces depende de uno ponerle los límites. ¿Quiere tener novio? Listo. Esos son los espacios, los límites, las normas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo más importante es generar pues como ese vínculo eh, entre pues, padre e hijo, madre e hijo. ¿Cuáles son esas autoridades que nos ayudan en ese restablecimiento de derechos? Pero yo quiero, Juli, para que vamos cerrando y abrir la posibilidad de otro encuentro alrededor de este tema, ¿cuál es el papel de las instituciones educativas en la implementación de la ley de infancia y adolescencia? Así breve para concretar este tema. Bueno, en primer lugar, como las instituciones educativas también hacen parte del Estado, de lo público, es importante de que vele o sea, uno de los derechos es la educación, ¿cierto? Y dentro de la educación, las instituciones educativas, digamos que pueden observar las miles de vulneraciones que se pueden presentar con ese estudiante, ¿cierto? Ya sea la alimentación, a una vivienda, etcétera, etcétera. Entonces nosotros como institución educativa hacemos, o sea, velar por el cumplimiento de esos derechos, no solo de la educación, sino que las familias, o sea, ahí lo que juega la corresponsabilidad de la familia en todos los procesos que tienen que ver con la parte educativa y los procesos que tienen que ver con sus hijos como sujetos de derechos. Entonces, yo lo miraría más desde el cumplimiento, desde velar pues como para que no se incumpla aquellos pues, derechos y sobre todo que si se evidencia una situación donde hay un riesgo psicosocial o un niño y niña adolescente esté siendo víctima de algún tipo de violencia o de maltrato, se activen las rutas, ya sea por protección, salud o justicia. Entonces, ese sería pues como el papel de la educación, pues considero desde el código de infancia. Claro. Bueno, Jaime, esto es un espacio muy importante, nos extiende el tiempo hablando de algo que desde hace mucho tiempo está, pero que a veces no lo consideramos dentro de ese estudio como padres, y es la garantía de los derechos a los niños, niñas y adolescentes. A veces la mayoría de las problemáticas, vulneración de derechos, inobservancia, se presentan desde la casa eh, o de personas que son allegadas a la casa. La invitación es para que todos conozcamos un poco más de este tema, de los derechos que debemos proteger en nuestros eh, niños, niñas y adolescentes, hijos, estudiantes, y sobre todo que tengamos en cuenta que hay unas instancias gubernamentales que nos pueden ayudar en ese restablecimiento de derechos. ¿Qué significa restablecer un derecho? Volver las cosas a su estado inicial, ¿cierto? Y para eso pues entran las comisarías, Policía de Infancia y Adolescencia, ICBF, todas estas instituciones del Estado que nos garantizan el cumplimiento de los derechos, en este caso para los niños, niñas y adolescentes. Entonces, Jaime, cuéntanos entonces qué más tenemos alrededor de este tema. Sí, muy interesante todo lo que se menciona, todo lo que se dice. Eh, de hecho, pues aquí la idea es que todo este año trabajemos con el proyecto de familia y podamos llevarlo, eh, pues reconocer mucho más de este código de infancia y adolescencia. Antes de terminar el programa, vamos a darle la palabra a Luisa, que tiene una pregunta, y ya con esta pregunta cerraríamos el espacio de Juliana y despediríamos el programa por el día de hoy. Juli, ¿cómo se protege hoy en día los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país? ¿Cómo se protege? Pues yo lo miraría desde la corresponsabilidad y el estar ahí pendientes, atentos o sea, de cuidar y velar por nuestros hijos, de estar ahí pendientes y no les falte nada, ¿cierto? Ya sea desde la familia, desde el entorno escolar o desde otro espacio pues donde el niño muere. Igual también, Juli, ahí entran todos los programas de protección del Estado, ¿cierto? Entra también, en este caso, entorno protector, entran las políticas públicas de atención a la infancia, 0 a 100, responsabilidad. Pero el enfoque del cambio del Código del Menor al Código, a la Ley de Infancia y Adolescencia, está en que todos somos protectores y garantes de los derechos.
Es decir, que hay una corresponsabilidad, como le decía Juliana, entre Estado, la familia y la sociedad. Es decir, que todos, incluyendo a la persona que está en el barrio, el vecino, el señor de la tienda, el colegio, entran como garantes, como veedores del cumplimiento de ese derecho. Ese es el cambio con la ley de infancia y adolescencia. Bueno, Jaime, yo creo que vamos cerrando este espacio. Nos encontraremos en la próxima oportunidad con otro tema o con la continuación de este tema que es bastante importante para todos eh, y sobre todo para garantizar que los niños y niñas de nuestro país estén bien. Muchas gracias, Emerson. Sí, la verdad es que muy valioso el espacio. Unas gracias infinitas a Juliana, que con sus precisiones el día de hoy pues, nos ha ilustrado mucho sobre el tema de ley de infancia. A Luisa también por su presencia y por sus preguntas. Muchas gracias a ti, Emerson. Un saludo especial a Sebastián Ospina, que pues el día de hoy no pudo grabar con nosotros, pues no estar en la mesa de trabajo por un asunto con la salud de su madre. Esperamos que se recupere y muy pronto y podamos seguir grabando en la cabina. Yo Bueno, a todos los que nos parafraseo a escuchan y Jaime nos porque no hay escucharon, muy mala conexión. Entonces, acá aprovecho entonces y hago el cierre en nombre de Jaime, que mando un saludo a Sebastián Ospina, un gran colaborador que hoy no puede estar con nosotros, y nos escuchamos y nos encontramos en un nuevo espacio. Muchas gracias a todos. Para la próxima, en este experimento, es necesario mejorar algunos asuntos técnicos que tendremos en cuenta para corregir y mejorar este programa. Muchas gracias.